Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les enseño a realizar este hermoso gatito. Miren, la colita se puede poner hacia abajo o hacia arriba, como a ustedes les guste. Vamos a iniciar con un anillo mágico. El anillo mágico lo realizamos pasando el hilo por acá, damos la vuelta sobre este dedo, pero el hilo que pasamos de segundo lo vamos a pasar por arriba del primero. Pasamos la aguja por acá, sacamos el hilo y luego vamos a enganchar el hilo y sacamos. Y ese sería el anillo mágico. Listo, sacamos el anillo mágico de nuestro dedo. Entonces nos metemos, sacamos hilo y pasamos por esos dos. Ese sería un punto bajo. Y vamos a realizar 6 puntos bajos en un anillo mágico. Y cerrar el anillo mágico es jalar esta cuerdita. Y así es como nos queda. Iniciamos la segunda vuelta. Acá en este primer punto nos metemos y vamos a realizar un aumento, es decir, en ese mismo punto vamos a realizar 2 puntos bajos. Entonces nos metemos 2 veces y realizamos 2 puntos bajos en ese mismo punto. En la siguiente vuelta, la vuelta número 3, vamos a realizar un punto bajo y un aumento durante 6 veces y al finalizar la vuelta vamos a tener 18 puntos bajos. Entonces, como verán ahora, hice un punto bajo en el primer punto, coloqué el marcador de vueltas y ahora vamos a realizar el aumento en este punto que sigue, porque esta vuelta es de un punto y un aumento. En la siguiente vuelta, la vuelta número 4, vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento. Y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. Entonces, bueno, una cosa que les voy a explicar acá es que en las vueltas pares, para que se nos forme bien el círculo, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir en dos la primera secuencia, es decir, como esta es de 2 puntos y un aumento, entonces en la primera secuencia vamos a realizar un punto y un aumento y ya después, sí, normal, 2 puntos y un aumento durante 5 veces. Al finalizar nos va a sobrar el punto de la secuencia que hicimos al principio y pues ahí ya quedarían todos los puntos repartidos como deben ser para que el círculo se siga formando bien y no empiece a quedar deforme, digámoslo. Entonces, empezamos uno y un aumento y ya luego continuamos con uno, 2 puntos y un aumento, esto durante 5 veces y al final de la vuelta nos va a sobrar un puntico que lo vamos a tejer normal. En la siguiente vuelta voy a realizar 3 puntos bajos y un aumento durante 6 veces y al final de la vuelta tendré 30 puntos bajos. Entonces, acá son 3 puntos y un aumento normales porque esta es una vuelta impar. Entonces 3 y un aumento y esto lo realizo 6 veces. En la siguiente vuelta, la vuelta número 6, vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo, conservando los 30 puntos de la vuelta anterior. De la vuelta número 7 a la vuelta número 9 vamos a hacer lo mismo, un punto en cada punto y así se ve. Bueno, y ahora en la vuelta número 10 vamos a realizar 4 puntos bajos y un aumento. Y acá como es par, entonces acá vamos a realizar 2 puntos y un aumento al inicio, después 4 puntos y un aumento durante 5 veces y al final nos sobrarán 2 puntos que vamos a realizar para completar esta primera secuencia. Entonces 1, 2 y acá va el aumento. Y luego continuamos 4 puntos y un aumento durante 5 veces, 6 aumentos. De la vuelta número 11 a la vuelta número 14 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo y así es como debe de verse. Luego vamos a realizar en la vuelta 15 4 puntos bajos y una disminución. Acá también aplica como en los aumentos las vueltas pares, entonces iniciamos 1, 2 y en el primero colocamos el marcador de vueltas y acá después del segundo punto vamos a hacer la disminución. Entonces nos metemos en la hebra delantera del siguiente punto, del que sigue también
pasamos hilo por esos dos y cerramos el punto. En la siguiente vuelta vamos a realizar 3 puntos bajos y una disminución durante 6 veces. Como es una vuelta impar, la hacemos normal. Entonces 1, 2, 3 y acá realizamos la disminución. En la siguiente vuelta vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución. Entonces, como esta vuelta sí es par, vamos a realizar primero un punto. Ahí colocamos el marcador de vueltas y luego vamos a realizar la disminución. Nos metemos en la hebra delantera del siguiente punto, el que sigue, pasamos hilo y cerramos. Luego vamos a realizar nuevamente 2 puntos bajos y una disminución durante 5 veces. Vamos a rellenar y acá en adelante, si en algún punto nos hace falta relleno, pues metemos más rellenito. Ahora en la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo y una disminución durante 6 veces. Hebra delantera, pasar hilo y pasar hilo. Y acá en la siguiente vuelta vamos a realizar 6 disminuciones seguidas. Entonces, bueno, listo. Entonces esta ya es la última vuelta. Lo que vamos a hacer acá es que vamos a cortar un poquito de hilo larguito y acá vamos a jalar para ya que se quede cerrado el punto y vamos a tomar una aguja lanera. La introducimos el hilo y vamos a cerrar acá. Entonces lo que hacemos es que vamos a pasar por todas las hebras delanteras así, hacia adentro, por cada una de las hebras delanteras de todos los puntos, de los 6 puntos que hicimos en esta última vuelta. Y luego vamos a jalar y nos vamos, después de jalar, a meter por cualquier punto hacia adentro y luego salimos por cualquier otro y vamos a realizar un nudo. Nos metemos así hacia el punto de abajo de donde salimos, después nos volvemos a meter hacia arriba hacia donde por donde entramos y luego vamos a pasar el hilo por acá por el centro del poquito que dejamos sin acabar. Vamos a realizar las orejas. Entonces, para las orejas también vamos a iniciar con un anillo mágico. Entonces, realizamos el anillo mágico y este anillo mágico va a ser de 4 puntos bajos, solamente 4. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a cerrar el anillo mágico. Luego, en la segunda vuelta, vamos a realizar un punto bajo y un aumento durante 2 veces. Es un poquito complicado, ya que queda muy apretado, pero bueno, vamos a hacerlo. Y acá va el aumento. En la siguiente vuelta vamos a realizar 2 puntos y un aumento durante 2 veces. Entonces, 1, colocamos el marcador de vueltas, 2 y acá va el aumento. Ahora vamos a cortar la cuerdita que sobró del anillo mágico. Ahora vamos a cerrar con puntos bajos esta orejita. Entonces la tomamos así, la doblamos bien a la mitad y nos metemos por el punto de este lado, por el punto del otro lado, por el punto completo, ¿listo? Y vamos a pasar el hilo y realizamos un punto bajo. Luego en el siguiente punto, de este lado y del otro lado, igual nos metemos, sacamos hilo y pasamos por estos dos.
En el siguiente igual. Y lo dejamos así, con 3 veces, porque el del principio y el del final casi nunca se dejan. Entonces pues lo metemos en el de este lado y en el del lado de allá, que se deje meter fácil, listo. Y entonces vamos a cortar acá un poquito larguito para luego unir al cuerpito. Y así queda. Así deben quedar las 2 orejitas. Ahora vamos a iniciar con las patitas. Realizamos nuevamente un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. 1. Cerramos el anillo mágico. En la segunda vuelta vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento durante 2 veces. Colocamos el marcador de vueltas. 1, 2 y aquí va el aumento. Y en la siguiente vuelta, la vuelta número 3, vamos a realizar simplemente un punto bajo en cada punto bajo, conservando los 8 puntos de la vuelta anterior. Y vamos a cortar hilo larguito para luego unir al cuerpo y luego vamos a hacer otras 3 patitas para que sean 4, listo. Ahora vamos a realizar la cola. Iniciamos realizando un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, cerramos el anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a realizar 2 puntos y un aumento durante 2 veces. 1, colocamos el marcador de vueltas. 2 y el aumento. Y luego seguimos nuevamente con la secuencia de 2 puntos y un aumento. Ahora vamos a aprender a hacer cambio de color. Desarmamos el último punto de esta vuelta, es decir, el último punto del aumento. Y bueno, nos metemos y sacamos hilo y dejamos el punto hasta acá. Después lo que vamos a hacer es que vamos a poner este hilo acá atrás y lo sostenemos con el dedo. Luego tomamos el hilo del otro color, que en mi caso va a ser negro. Lo colocamos ahí junto al otro y lo sostenemos también. Y vamos a cerrar este punto con este hilo de color negro. Y empezamos a tejer normal ya con el hilo negro. Y bueno, seguimos tejiendo normal, un punto bajo en cada punto, ya en esta vuelta y en las que siguen, porque esta es la cola. Entonces, bueno, terminemos esta vuelta y la siguiente también va a ser de un punto bajo en cada punto bajo con este color negro. Entonces hagamos estas 2 vueltas y ya vuelvo a mostrarles el cambio de color al mismo color anterior. Ya en esta vuelta pues hacemos lo mismo. En el último punto de color negro lo que hacemos es que vamos a hacer solamente el punto hasta acá. Sostenemos el hilo de la parte de atrás y vamos a tomar este hilo, el del otro color que ya está pegadito ahí. Entonces no hace falta sostenerlo con el otro dedo y vamos a cerrar el punto. Y empezamos a realizar puntos bajos con este color y vamos a hacer también 2 vueltas con este color y ya nos vemos para cambiar otra vez de color. Listo, ya acá es mucho más fácil porque los 2 hilos ya están pegados. Entonces vamos a tomar el negro, ya después de dejar el punto acá, tomamos el color negro y vamos a cerrar este punto acá con este. Entonces ahora vamos a hacer las 2 vueltas con este color negro y luego volvemos a cambiar a este color. Y ya podemos hacer las vueltas del color que queramos, perdón, las vueltas que queramos para que nos quede la colita del largo que deseemos. Bueno, después de realizar así 7 cambios de color y solamente un puntito, digo una vuelta de ese color,
Voy a dejarlo yo así. Ustedes deciden si lo quieren hacer un poquito más largo o si así también les gusta. Y bueno, entonces ahora vamos a cortar este hilo de color negro. Vamos a tratar de hundir la colita que nos queda acá. Y vamos a cerrar de la misma forma en la que cerramos las orejitas, tomando un punto de este lado y un punto del otro lado. Porque así es mucho más fácil unirlo al cuerpo después. Y listo, esto sería todo por la colita. Dejamos hilo largo y ya nos vemos para unir todas las partecitas al cuerpo del gatito. Listo, ya uní una orejita, ahora vamos con la otra. Enganchamos la punta del hilo. Este está demasiado largo, voy a cortarle un poquito. Lo enganchamos en la aguja y vamos entonces a ubicarlo acá donde consideramos que debe ir. Y entonces nos metemos acá el puntito donde debe ir y nos metemos hacia el lado de allá, así por el puntito. Atravesamos ese punto. Y luego lo que hacemos es que nos pasamos por acá por el primer punto de la orejita. Entonces pasamos al otro lado. Y vamos a pasar por el puntito de más arriba de acá del cuerpito. Entonces lo tomamos así hacia el lado de allá. Listo, y ahora volvemos a pasar por la orejita. Luego en el siguiente punto del cuerpo, o sea, nos metemos por el siguiente punto del cuerpo por el que debe pasar, así hacia arriba. Trazamos como una línea imaginaria. Ahora vamos a pasar entonces por el punto de la oreja, por el que nos falta. Y entonces este ya sería el último. Y entonces nos metemos al punto pues que corresponde en el cuerpo y salimos a cualquier punto. Esto que he hecho ahorita, esto que voy a hacer ahorita para finalizar es hacer un nudo y este nudo lo vamos a hacer con todos los sobrantes de la unión de todas las partecitas. Entonces hacemos un nudo acá, entonces pues estamos en este punto y vamos a pasar a este y volvemos a salir por ese mismo. Y ahora vamos a realizar, bueno, nos vamos a meter por acá, jalamos y luego nos volvemos a meter al mismo punto por el que salimos y vamos a salir a cualquier otro. Y acá vamos a cortar y con la punta de la aguja terminamos de hundir. Y bueno, eso sería como el nudo para que ya la última cuerda quede asegurada. Vamos a iniciar a unir las patitas. Bueno, acá es un poco diferente a las orejas porque esta es una parte que está abierta, entonces la ubicamos donde queremos y nos metemos pues ahí en el punto donde dé la punta y nos metemos así también. Y acá vamos a tomar solamente la hebra delantera de la patita para unirla al cuerpo, no la hebra, no pues el punto completo. Entonces nos volvemos a meter por el mismo punto por el que salimos. Miren, por acá sale este hilo, entonces por ahí nos volvemos a meter y subimos. Es importante, pues el punto va vertical, horizontal o diagonal, dependiendo pues de la forma de la patita. Cuando lleguemos acá a la esquina, obviamente nos metemos horizontalmente. Por ejemplo, desde este punto a salir a este, que sería horizontal, ¿cierto? Y si queremos seguir derechos, pues metemos la aguja derecho.
y así sucesivamente vamos a ir dándole forma pues a la patita. Entonces acá nos volvemos a meter por la hebra delantera del siguiente punto. Listo. Y aquí entonces ya nos metemos horizontalmente hacia acá. Y bueno, nuevamente por la hebra delantera nos volvemos a meter a ese punto y otra vez hacia acá por la hebra, por el punto del cuerpo, tomamos la hebra delantera, nos volvemos a meter ahí y bajamos. Nuevamente la hebra delantera, acá el punto completo. Es fácil, sino que es un poquito pues maluco unir las partes, pero pues ya uno le coge el tiro y pues digamos que es fácil. Y ya luego pues cuando finalicemos de unir toda la patita, lo que hacemos es que vamos a pasar el hilo a un punto cualquiera como les había dicho y hacemos el nudo que les mostré ahorita. Si quieren pueden devolver el video o si se acuerdan pues lo hacen. Listo, entonces pegamos las otras dos patitas de igual forma al otro lado y pues así nos va quedando. Ahora vamos a unir la cola. La enganchamos a la aguja. La tratamos de centrar lo mejor que podamos. Acá como en el centro de las orejas. Y vamos a, entonces digamos que empezamos a ponerla acá. Ponemos la aguja y pasamos el hilo. Luego nos metemos hacia afuera, de adentro hacia afuera, por el punto de la cola. Luego de afuera hacia adentro, por otro punto de la cola, por el siguiente. Y ya pasamos acá por otro punto del cuerpo hacia un lado. Después nuevamente hacia afuera por el punto de la cola y otra vez hacia adentro por el punto también de la cola y hundimos totalmente. Ya pues acá es el último punto, entonces nos metemos y salimos a cualquier punto y ya realizamos el nudo pues que yo les había enseñado al principio y así quedaría la colita. Bueno, entonces para las rayitas que vamos a hacer acá nos metemos de acá hacia acá y luego vamos a bajar dos vueltas hacia acá abajo que queden la mitad de los ojos y luego vamos a pasar hacia acá, hacia la esquina, hacia un lado, uno o dos puntitos. Y luego nos devolvemos nuevamente acá al centro y volvemos a salir acá al ladito. Pues o sea, como a este ladito, saltándonos uno o dos puntos como a este lado. Para que sean como tres pelitos ahí. Nos devolvemos acá nuevamente y listo. Y ahorita no les grabé, pero para hacerle la parte del hocico también, pues hacen acá una línea de dedos y luego se devuelven a la mitad y bajan para hacerle la naricita. Bueno, acá terminan de sacar la aguja y como este hilo es un hilo de otro color, no podemos hacer un nudo porque obviamente se va a notar que pues que hicimos el nudo acá. Entonces lo que hacemos es que pasamos los dos hilos al mismo punto y realizamos un nudo, hundimos y terminamos de hundir.
Y así, miren, así es como queda. Pues el nudo obviamente no se nota y acá quedan las tres pelitas acá a los lados vamos a colocarle dos lineecitas, así como acá, dos lineecitas de 4 puntos, 2, 4, y bajamos 2 puntos hacia abajo, o cuántos, sí, 2, bajamos 2 puntos hacia abajo que queden derechas. Y acá abajo los puntos que haga falta para llegar acá, que queden los dos iniciando como en la misma, en el mismo línea, y acá también. Y luego salimos por donde ingresamos para realizar el nudo. Y así nos quedan las lineecitas de este lado y las lineecitas de este lado. Y esos serían los detalles. Y también ahora vamos a echarle un poquito de rubor si a ustedes les gusta. Este sería entonces nuestro resultado. Miren, un hermoso gatito pequeño con la cola larga que puede quedar hacia arriba o hacia abajo. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en un próximo tutorial. No olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal. Chao, chao.